Buenas noches, por favor, ¿me escuchan? ¿Me confirman? Buenas noches, Licen. Sí, fuerte y claro. Buenas noches, Buenas Lisa. noches, licenciado. ¿Cómo les va? Un gusto para mí nuevamente compartir con ustedes. Vamos a iniciar la clase de psicología. Ya. Había una parte que les quería mencionar y que se me escapó antes de iniciar la clase de lo que estamos hablando aquí, ¿ya? Cuando nosotros habíamos hablado de la psicología del dolor, tenemos que ver en una parte de los signos vitales que estaba en estas diapositivas, que están muy relacionadas a la expresión y a la conducta cuando los pacientes tienen algún tipo de dolor. Cuando nosotros estamos en cualquier área y nos están controlando los signos vitales y tenemos la presencia del dolor, bueno, va a variar, ¿no? El dolor moderado, grave, etcétera, según el dolor que nosotros tengamos, va a expresar nuestra sintomatología. ¿Cómo nosotros presentamos, a veces, ejemplo, tenemos pacientes entubados que no pueden hablar y no nos pueden expresar su dolor como tal, pero comienzan a agitarse? Hay una agitación psicomotriz que comienzan a querer bajarse de la cama, se empiezan a golpear, comienzan a hacer sonidos o algo por el estilo, se quieren sacar las cosas. Es una expresión como tal de una conducta relacionada hacia el dolor que ellos sienten. Obvio, como les digo, no nos pueden expresar porque están con un tubo en la boca. Otro de los ejemplos, tenemos pacientes cuando tienen algún tipo de discapacidad y no hablan, comienzan a expresar su dolor, su sentir, ese sentimiento de dolor con quejas, comienzan a expresar sonidos, a emitir sonidos que obvio no son entendibles porque como les digo, ellos no hablan, pero comienzan a tener esos sonidos, comienzan a expresar cualquier quejido, cualquier grito o emitir algún sonido que no sea reconocido hacia nuestro oído normalmente o que no sea característico del paciente principalmente. Porque como nosotros hemos venido hablando, la psicología se encarga de estudiar esas conductas o esas expresiones diferentes a lo normal. Entonces nosotros tenemos pacientes de ejemplo con una parálisis cerebral infantil, hacen sonidos agradables que nosotros estamos acostumbrados a escucharles, una risa, un sonido risueño o gritos de la felicidad. Pero cuando ya vemos sus expresiones, sus conductas que son diferentes y son gritos que no nos relacionamos, pueden estar direccionados hacia un dolor, ¿sí? Entonces, de la misma manera tenemos cuando son pacientes que están, como les digo, entubados, algún problema en su capacidad intelectual para poder expresar, nos da a relacionar que hay un dolor. Y la conducta que cambia, no nos olvidemos, que cambia una conducta, un sentimiento, una expresión a algo anormal, se va relacionando a alguna patología o alguna sintomatología o algo que están sintiendo, algo que nosotros podemos a veces cuantificar de alguna manera o podemos ir a estudiar. Entonces, la sintomatología del dolor puede estar expresado de esta manera. Y ustedes, créanme, van a ser partícipes de eso. A veces tenemos pacientes que llegan, ejemplo, las mujeres que están en labor de parto, no van a estar gritando todo el rato, me duele, me duele, me duele. Pero ¿cómo expresan su dolor? Con gritos, con llantos. Son conductas y expresiones que esos pacientes, en este caso las mujeres, expresan de esa manera. Porque normalmente les digo, no va a estar gritando, ay, me duele. Claro, hay algunas que sí lo dicen y lo expresan. Pero en su gran mayoría, el 90% lo expresa a forma de gritos, a forma de quejidos, a forma de una conducta de agarrarse de algún lugar, se agarran, se inclinan, se agachan, y es como que se arrepienten en ese rato del embarazo o del proceso como tal del embarazo, pero es su conducta. Y nuevamente les digo, cuando pasan conductas diferentes a lo habitual, a lo normal, ya nos estamos relacionando a alguna sintomatología que puede estar asociado a alguna enfermedad. Claro, no puedo decir que el embarazo es una patología, porque no, es un estado fisiológico, es algo normal, no es una enfermedad. Pero obvio, el manejo del dolor no es igual a cualquier otro dolor, ¿sí? Entonces, esa parte me estaba olvidando y quería regresar a eso porque era muy importante conocer y que ustedes asocien, porque a veces tienen pacientes que están encamados, que quieren sacarse de todo y los vuelven a amarrar y cuando se han dado cuenta tienen una jeringuilla en la espalda. Obvio, les está doliendo. Ustedes no se van y se sientan en una jeringuilla
2 horas y no pasa nada, les va a doler en algún momento. Entonces, cuando vean pacientes agitados, como me pasó una experiencia particular y personal, yo tenía un paciente en emergencia hace unos 3 meses porque fui con estudiantes de la Universidad de las Américas y el paciente no podía hablar, pero estaba agitado, agitado, agitado. Le revisamos y le digo, no tiene nada, qué raro. Y cuando me voy a ver la medicación que él estaba recibiendo, yo veo y no tenía ningún analgésico, pero el paciente estaba entubado. ¿Qué persona va a aguantar un tubo en la boca sin tener dolor? Entonces yo me dirigí, le dije, Doc, le digo, disculpe, pero no tiene ningún analgésico el paciente y por eso está agitado. Y por eso está que se quiere bajar de la cama y por eso se quiere sacar el tubo. Y la compañera solo lo amarró nuevamente y no indagó más allá. Entonces, como yo estaba con estudiantes, agarré a la paciente porque era una mujer, me fui, le comencé a tratar de expresarme, a pesar de que no me pude conectar directamente con ella porque estaba entre letárgica, media dormida y entre no. Pude darme cuenta al momento de irme a ver la bitácora que no tenía ningún medicamento para el dolor. Le iniciamos un medicamento para el dolor y a la media hora la paciente se tranquilizó. Claro, porque es un tubo que está en la boca y no es que solo está aquí, llega a la tráquea. Entonces imagínense en un tubo cuántas horas habrá estado, porque no me acuerdo muy bien. Obvio le va a causar dolor. Entonces, de esa manera ella expresaba su dolor, la agitación, quererse sacar todo. Una de las expresiones en sintomatologías comunes, cuando nosotros tenemos pacientes del dolor y tal vez el paciente no se agita, está tranquilo, porque de alguna manera a veces tratan de estar tranquilos, pero comienzan a sudar, a ponerse taquicárdicos. Taquicárdicos es frecuencia cardíaca alta, no nos olvidemos, sí, frecuencias cardíacas ya elevadas, superiores a las 80, 90, y comienzan con taquicardias de 100 y algo. Hipertensiones pueden estar a veces relacionadas al dolor y los pacientes lo expresan con ese tipo de sintomatología. Entonces, cuando ustedes vean una representación de esos síntomas, no solo se asocien a una cosa, o sea, no se centralicen. Está taquicárdico, hay que ponerle un medicamento para la frecuencia cardíaca. Yo voy a ver qué le está pasando. Puede que el paciente esté agitado por cualquier problema. Como les digo, por cualquier jeringa tal vez mal puesta y obvio, le está doliendo. Entonces, al momento de que le está doliendo, yo ya voy a ayudarle a mi paciente a calmarle, solo retirándole y acomodándole bien tal vez. Entonces, nuevamente les digo, enfoquémonos no solo en una cosa, no nos podemos centralizar, enfoquémonos en algo amplio porque puede que esté sucediendo otro tipo de cosas. Una hipertensión, yo ya le veo que está agitado, claro, está relacionado a la hipertensión, es agitación y por eso está hipertenso, por eso está taquicárdico, pero yo voy a indagar qué está pasando. Puede que justo como yo le hice una sujeta o algo, le estoy peñiscando una parte de la piel, un ejemplo, ¿sí? Entonces, nuevamente les digo, la sintomatología del dolor y cómo yo expreso el dolor puede estar asociado a más cosas, ¿sí? Así que no nos centralicemos en algo, enfoquémonos en algo más amplio porque es su manera de expresar. Como nosotros si nos duele algo, de alguna manera a veces ya nos conocen. Si nos duele algo, estamos calladitos y es porque nos duele la cabeza. O cuando tenemos hambre no hablamos, no expresamos nada y uno le pregunta, ¿qué te pasa? Es que tengo hambre. Son diferentes tipos de conductas que pueden estar asociadas a algo que estamos sintiendo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las etapas psicológicas según la edad. De la misma manera como veníamos hablando en las clases anteriores o la clase de ayer, algún trastorno se está relacionado, se relaciona, perdón, a algo. Y a veces la edad es un detonante para asociar ciertas características específicas que las vamos a mencionar brevemente, ¿sí? Los estados psicológicos como tal, evolutivos, estudian los cambios que producen a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque la percepción, la conducta, el sentimiento hacia algo, hacia alguna actividad, hacia, ejemplo, cuando éramos niños no nos importaban las noticias. Ahora de adulto ya nos importa porque nos afecta directamente la parte económica y social.
Y el sentir, digamos, no somos partidarios como tal o seguidores de un partido político. Y si gana un partido político, nos enfermamos, nos sentimos mal, creemos que ya es el fin del mundo, nos ponemos hasta a pelear con gente que no comparte nuestra idea, etcétera, etcétera. Entonces, son uno de los ejemplos como tal de lo que como solo el proceso del cambio de edad cambia nuestras conductas, cambia nuestras actitudes, cambia nuestra percepción ante algo. Porque como les digo, antes no nos importaba la noticia que sea, yo estaba en mi mundo. Pero ahora como yo ya soy independiente, ya tengo que ganar dinero, ya tengo que trabajar, y si yo ya sé que este partido no me va a dejar trabajar, este sí, en este va a haber más empleo, bla, 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 nos cambia la percepción y por ende salimos afectados en alguna manera y como les digo, cambian nuestras conductas, porque ya nos queremos hasta pelear con el que no comparte nuestras ideas. Entonces, cada proceso de edad va cambiando la manera de cómo yo represento algo, de cómo yo expreso algo, de cómo yo siento algo, ¿sí? El desarrollo humano comienza desde la concepción. Por eso hay una parte que algunas personas cuando decimos es que desde que tiene tanto porcentaje de formación de concepción, o sea, de cuando yo hubo la fecundación, la plantación, bla, 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 ya tienen uso de razón y sentido del dolor, es a partir de las 3, si no me equivoco, de la tercera o cuarta semana. Entonces, por eso hay un debate incluso muy enorme de la parte del aborto. Alguien va a decir, no, yo sí estoy de acuerdo, algo no. Bueno, eso es un punto aparte porque eso son, hasta afecta la parte cultural, religión y moral y bla, bla, bla. Pero es un ejemplo como tal. Entonces, el desarrollo humano viene desde ahí y se prolonga hasta la muerte porque sentimos hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cómo nosotros expresemos ese sentir? Sí va variando porque dependen nuestras enfermedades agregadas a nuestros problemas, ¿sí? Todo ser humano se desarrolla en forma única en el seno del contexto como tal del que vive en su ambiente y su medio que lo rodea. ¿Por qué es tan importante la parte social? Como alguien, si no me equivoco, fue Luis, que dijo, es que afecta mucho que a una persona le digan que tú no puedes, la negatividad y todo eso. Sí afecta, afecta muchísimo, pero depende la persona si se deja llevar por el medio que lo rodea, no necesariamente lo que veo, lo que emiten, lo que hablan, lo que conversan, etc. Un ejemplo, yo me crié con personas fumadoras, pero que yo ya respiraba más humo que oxígeno, pero yo no fumo, yo no tolero incluso el humo, me apesta, me da tos, lo que sea. Yo no me dejé absorber porque toda mi familia fumaba, pero yo no me dejé absorber de eso. Todo depende, como les digo nuevamente, de la percepción de uno. Todo depende de incluso cómo yo me vea a futuro, ¿no? Es que mi situación cognitiva dice que es algo feo, estéticamente hablando es algo feo. Un ejemplo, ¿no? Ay, cada quien puede ver lo bonito eso. Estéticamente es algo feo. Segundo, gasto en un vicio que me afecta a mi salud. Y tercero, corro alto riesgo de tener cáncer pulmonar. Corro alto riesgo, si soy mujer, de afectar a mi producto en algún momento que yo me vaya a embarazar. Si soy madre o padre, es algo que yo puedo contaminar a mis hijos de alguna manera. Ese es mi sentido de percepción. Otro va a decir, no, yo con que fume afuera y no le afecta a nadie, no pasa nada. Yo me voy y me fumo al patio. Es un sentido de percepción de ellos. Y cada uno va teniendo ese sentido de percepción de diferente manera. Y por eso la psicología es tan bonita porque uno dice, a él le digo que haga caso y lo hace. Porque tal vez su sentido de percepción, de atención, yo le llamé la atención y por eso retuvo y tuvo una conexión excelente. Pero al mismo hermano yo le dije lo mismo y él no me hizo caso, no le di igual. Y es por eso que a veces vemos un hermano de 19 años, ejemplos, ¿no? Fumador, toma, hasta roba. Y un hermano de la misma edad de él o cercano de 18 años estudia, no está en vicios, etcétera. Porque él se sintió bien y a gusto y percibió un excelente ambiente en todo lo malo
y el otro lo vio de manera incorrecta. Y aunque se criaron en el mismo entorno, como dice aquí, en el mismo seno, en el mismo ambiente, su sentido de percepción es diferente. Y eso es algo propio, que yo puedo tal vez con una terapia como tal, psicológica, en un ambiente diferente, en tratar de ver los pros y los contras, tratar de cambiar su percepción. Pero eso es algo propio en lo que yo tengo que trabajar para poder yo cambiar, porque si no, no sirve de nada, porque sí afecta, como digo, pero no es la única manera como tal. Los ciclos de vida nosotros ya conocemos. Prenatal, infancia, niñez, adolescencia, adulta media, adulta mayor y la adulta tardía como tal que ya vemos aquí. Ahora, en cada etapa hay desarrollos y cambios de nuestro ser, ya sea físicas o mentales. Como yo les decía el ejemplo, de niño no nos importaba, de adultos sí. De niños no prestábamos atención a que el niño de ahí es tan guapo y me gusta, o la niña, qué linda que es, de sus ojos me enamoraron. Son cosas que no les tomamos importancia porque el cambio de mentalidad va variando según una conducta. ¿Qué pasa en mi conducta adolescente? Es una necesidad fisiológica, la necesidad de reproducción y la necesidad sexual. Y por eso cambia nuestra perspectiva. Porque cuando éramos niños no teníamos la necesidad biológica de eso. Nuestra necesidad era alimentarnos, conocer, creer, aprender, etcétera, etcétera. Pero nuestra necesidad biológica llegó al punto de la adolescencia, donde va a llegar un punto donde nosotros necesitamos activar nuestra parte de sexualidad, nuestra parte reproductiva, que no es el tiempo correcto, obvio está, por todo lo que nosotros ya sabemos de la parte fisiológica, pero es cuando nace y es una parte fisiológica normal. Y el desarrollo físico es el mayor problema, se podría decir, porque es cuando ya nos llaman, ya nos empieza a llamar la atención una persona X. Ejemplo, yo tengo una relación física con las personas gorditas, a mí me encantan. Es algo que a mí me llama la atención, pero alguien va a decir, no, a mí no me gusta, a mí me gustan flacas. Un ejemplo. O viene otra persona y desarrolla una perspectiva tan bonita, no, es que a mí me gustan las personas mulatas. Y otro viene y dice, no, a mí me gustan los blancos, a mí no me gustan los negros. Ejemplos. Entonces, ese desarrollo intelectual, físico que mejoramos, se podría decir, o enfocamos en la adolescencia, está relacionada a la conducta que yo quiero tener tal vez posterior. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros entramos a la adolescencia? ¿Qué es lo más común? Adoptar conductas del más, voy a usar términos coloquiales, del más chévere, del más bacán. ¿Cómo está relacionado eso? Un ejemplo, una conducta, tener el teléfono de alta gama, porque con eso yo soy el más chévere. O al relacionarme con personas que vistan de esta manera, porque así yo les veo que ellos tienen un más apego social. Entonces yo busco conductas que estén relacionadas a mi confort, porque yo creo que con eso me voy a sentir mejor. Entonces esos desarrollos conductuales que se van asociando a la parte física, porque yo me voy a sentir bien en esa parte social, está relacionada netamente al cómo yo me voy a sentir al verme reflejado en ese espacio como tal, en ese entorno. Porque puede que yo me cree en un entorno de gente pobre, que no he tenido dinero, que yo me sentí, pero creo yo que al tener un teléfono me voy a sentir mejor. O al vestirme así, voy a tener personas a mi alrededor que tengan una situación económica mejor y por ende va a mejorar mi estado económico. Ejemplos como tal. Desarrollo cognitivo. Cuando yo les decía, ejemplo, en los niños, claro, yo aprendo, absorbo, cambio, veo algo que no, lo evito, lo mejoro, lo cambio, lo direcciono, etcétera. Pero ¿qué pasa en mi desarrollo de la adultez? A mí ya no me importa aprender nada, como dicen por ahí, yo ya soy viejo, yo ya tengo mi profesión, ya no me importa nada.
De aquí, lo típico, dice, ya tengo 40 años, un ejemplo como tal. No, no todos. Ya no quiero aprender nada. Y ahí quedo. Yo con que trabaje y le dé de comer a mi familia no me importa. Pero no es lo mismo a otras personas de 40 años. No es que yo quiero aprender. Yo tengo mi profesión, pero a mí me gusta leyes y y yo me metí a aprender. Así no ejerza, porque yo ya tengo mi nombramiento definitivo como paramédico, pero a mí me gustan las leyes. Yo tengo 40 y algo de años y quiero aprender eso. El desarrollo cognitivo va direccionado a la capacidad de percepción de uno, porque uno dice, eso está así y no, yo siento que debería ser así, pero yo necesito, yo quiero aprender. Mi capacidad cognitiva sí da para eso. Yo voy a aprender y depende de la capacidad intelectual de la persona cognitiva, va a retener y al momento lo puede ir a aplicar. Porque de la misma manera, de aquí digamos que haya, perdón, 30 personas que estén estudiando, de las cuales 10 en realidad van a aplicarlo como profesional, de las otras 10 solo es por sacar un título, y de las otras 10 por pasar el tiempo porque les gusta enfermería, etcétera, etcétera. Depende de cada uno cómo lo va a aplicar, porque ahí dicen, no, es que yo solo quise aprender y quiero tener el título porque me lo están pidiendo un ejemplo para la policía. Ya, suma más para la policía y por eso voy a tener el título de auxiliar, de tecnología, de enfermera, de lo que sea. Pero hay otra persona que dice, no, es que yo tengo mi profesión, como les digo, y yo quiero cuidar a mis hijos. Yo ya voy a saber en enfermería, me están enseñando farmacología. Y esa capacidad cognitiva le da a la persona de, me enseñaban farmacología y me puse a leer de este medicamento porque alguien justo me preguntó del ibuprofeno, no me acuerdo si era con ustedes, pero me empezó a contar del ibuprofeno y no, yo ya escuché, yo me fui a leer y yo voy a aplicar con mis familiares esto. O yo ya trabajo de cuidador de un adulto mayor y como yo ya estoy aprendiendo, mi capacidad cognitiva me quiere decir que yo tengo que seguir aprendiendo y voy a seguir entendiendo las cosas y lo voy a aplicar. Uno de los ejemplos. Tenemos el desarrollo psicosocial. Perdón un momentito, ya. Son cambios de aspectos sociales y emocionales y personales. Va relacionado a lo que venimos hablando anteriormente. Si yo ya me siento en una zona de confort, ¿qué yo veo? Ah, listo. Yo me quiero socializar con personas blancas, delgadas, altas, que llamen la atención al pasar. Un ejemplo. ¿Qué me lleva a eso? A mi cambio de aspecto incluso personal. Porque como nosotros vemos, todo está relacionado. No es que yo empiezo a tener una bulimia o una anorexia patológica, no nos olvidemos de eso, o sea, que es continua, solo porque quiero tenerlo y ya, es porque yo me quiero acoplar a algo, porque yo veo en la televisión que las personas delgadas, un ejemplo, no consiguen novio más rápido o consiguen pareja más rápido. Otro ejemplo, las personas que visten así pueden ser provocativas o puede que sean más cerradas, encuentran trabajo más rápido. Son desarrollos psicosociales asociados al yo verme reflejado en algo para adaptarme a algún espacio como tal social, ¿sí? Que va cambiando a veces mi conducta, que va cambiando a veces mi forma de expresar. Porque ¿qué hacemos? Para caer bien, a veces no expresamos ciertas cosas. Preferimos quedarnos callados. Ejemplo, hay personas que les gusta cierto tipo de música, cierto tipo de películas, cierto tipo de actividades. Y para adaptarme a un proceso social, prefiero yo quedarme callado y me lo guardo para mí. Son conductas sociales y expresiones que yo adapto para asociarme o reflejarme o acoplarme a una conducta social. ¿Sí? Una de los que causan más alteración, se podría decir, o confrontamiento entre nuestra parte que nos rodea, son los cambios psicológicos en la adolescencia. Porque, ¿qué escuchamos nosotros? Bueno, en los niños, como yo les digo, los niños todo lo que ven aprenden y si les gustan, continúan.
Por eso es que si es común escuchar, no digas malas palabras porque el niño aprende. Enséñale que tiene que saludar donde llega porque son buenos modales. Los niños menores de 10 años son una esponja que todo podemos ingresar de buena forma, que ellos absorban todo eso bueno que queremos que aprendan. Claro que también se le pega lo malo si le gustó o si fue muy repetitivo, etcétera, pero tenemos que tratar de filtrar como tal, ¿no? Pero en la adolescencia comienzan los cambios físicos y emocionales y como yo les digo, es una de las partes más complejas de la parte psicológica nosotros tratar con adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué han escuchado ustedes normalmente los términos? Es la edad del burro. Es que está en la edad del burro y no entiende y no entiende y no entiende. Tenemos que entender algo nosotros también. Hay etapas de cambios hormonales y como nosotros hemos estudiado, en alguna clase nosotros estudiamos que las hormonas nos ayudan a regular nuestros estados de ánimos. Entonces, cuando nosotros estamos en un adolescente trabajando, conversando o dialogando, sabemos que el cambio hormonal está sucediendo y por ende su psicología va variando. Su forma de actuar, su forma de interpretar las cosas, de percibir y de expresar van a ser diferentes. Y es algo más complejo para ellos porque es atacar cambios físicos. ¿Cómo yo percibo que yo no quería unos senos grandes y heredé los senos grandes de mi mamá? Es complejo, es difícil. O un adolescente varón, yo no quería heredar la estatura de mi papá y mi papá es de estatura de 1,50 m y yo ya tengo 15 años y sigo de 1,40 m y me voy a quedar de la altura de mi papá y ta, 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 ta. Sumando el cambio, como les digo, físico, sumemos los cambios hormonales, porque existe el aumento como tal de la producción y eliminación de las hormonas. Los cambios psicosociales y sociales netamente, perdón, psicológicos netamente, van a estar muy afectados, porque ellos ya no van a expresarse de la misma manera. Ellos van a tener hasta temor de expresar ciertas cosas o de mostrar ciertas cosas. Como yo les decía, son los cambios físicos. Se sienten acomplejados, se sienten incomprendidos, se sienten mal, no se sienten en su ser. Comienzan a crear de ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y el por qué yo. Claro, porque en ese momento dice, ¿por qué yo heredé, digamos, las facciones de mi mamá? ¿Por qué yo heredé la estatura de mi papá? ¿Por qué yo heredé, ya tengo unas entradas enormes, voy a tener la calvicie de mi papá? Son características importantes que nos llevan a cambiar nuestras conductas y nuestras expresiones. Porque como les digo, esta es la etapa de cambios excesivos, de desórdenes hormonales que pueden estar asociados a trastornos mentales como los que venimos hablando anteriormente. Y es por todo lo que sea. A diferencia de un adulto ya desarrollado, yo ya no tengo que afrontar a mis 25 años, que soy de una altura de 1,70 m, ya. A esa altura ya me voy a quedar y listo, no voy a tener nada. Pero cuando tengo la adolescencia estoy aspirando, ojalá y crezca, ojalá y crezca, ojalá y crezca. O ya tengo 1,80 m, yo ya me siento incómodo, ojalá yo ya no crezca, yo ya no crezca, ya me queda ahí. O como yo les ponía el ejemplo, tengo una señorita de 12 años y ya tiene unos senos, no me sé las copas, vamos a suponer una copa D. Y es algo grande para una señorita de 12 años. Y ella que dicen que yo no quiero, mis mamás tenían los senos grandes, yo no quiero heredar esos senos grandes porque estéticamente se ven mal, etcétera, 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 etcétera. Entonces son muchos cambios que pueden ir afectando la psicología y el comportamiento y las conductas de los pacientes. Y como vemos, no es, y por favor, como siempre les digo, seamos parte de ese cambio. No es que a mí vienen, yo siendo trabajador de salud, conociendo que a esa edad existen tantas cosas, y ahorita que estoy viendo esta psicología como tal de las edades, no voy a decirle de la misma manera, ah, que está en la edad del burro, déjalo. Hay que comprender, hay que entender, y como les venía hablando en las clases anteriores, somos la escucha activa ante un problema, no es hacerlo de menos. Porque como nosotros vemos,
Enamorados de 15 años hasta se suicidan. Adolescentes de 16 años porque les quitan el teléfono se tratan de suicidar. Ahorita que existen los TikTok, retos de TikTok hacen y terminan medios muertos. Entonces, tratemos de ser parte del cambio, tratemos de ser esa escucha activa. Si vemos conductas en los adolescentes y ya vemos que los adolescentes son los más complejos de la parte psicológica de sus cambios conductuales y para expresar, hay que darle seguimiento, hay que darle una escucha activa, hay que dar continuidad al estar pendiente de estos pacientes, porque si yo ya veo que en algún momento viene un paciente adolescente con una cortada en la muñeca, luego de un mes le veo otra cortada y me dices que me cortó el gato. Luego yo ya veo en el otro brazo que hay otra cortada y me dices que me corté subiendo una caja. O sea, ya algo está pasando. O sea, comúnmente nadie se va a cortar tan seguido. Entonces yo ya estoy viendo conductas que ya pueden estar relacionadas a trastornos como tal. Y como sabemos y estamos mencionando, ¿y por qué hago tanto hincapié aquí? Porque los problemas psicológicos asociados a la adolescencia son los más grandes. Cualquier persona que aquí es madre o padre de adolescente va a entender. Y va, creo que, a asociar la conducta que está viendo ahorita en su familiar directo a cualquier problema como tal. No dejen, por favor, ven que hay un cambio de conducta. Mi hijo era muy tranquilo, era muy obediente y de la nada comenzó a ser agresivo, comenzó a, dicen por ahí, a contestarme mal, dicen ya no hace deberes, antes era muy aplicado. Son conductas de cambios psicológicos. Puede que haya un daño por estrés postraumáticos, por alguna actividad en específica o por adaptarme a no, es que los compañeros que no hacen deberes y que son groseros con la mamá son chéveres, tienen más amigos y yo no tengo amigos. Son conductas específicas de desórdenes psicosociales, ¿sí? Así que no les den de menos, denle seguimiento, escuchen, tengan mucha paciencia, es la edad más compleja, pero no hagan de menos ningún cambio conductual, ningún cambio expresivo, ningún cambio sentimental. Porque si antes mi hijo, por lo menos una semana, una vez a la semana me expresaba de manera sentimental que me abrazaba, ahora ya no me abraza, se ha hecho apático, maltrata a la mascota, etcétera, puede que esté pasando algún cambio. Y a veces solo es psicológico, pero puede llegar a un trastorno mental que ya afecte algo más que no solo las conductas, ¿sí? Entonces, muy en cuenta en eso. La adultez, como ya les decía yo, son cambios por lo general más asociados a qué. Ay, ya no quiero aumentar de edad, ya esto, ya lo otro, ya me duele todo, ya soy un adulto, ya no, si me quiero levantar muy rápido me mareo, ya me duelen las rodillas. Son cambios por lo general que estamos asociando y negamos al avance de la edad. Pero es un proceso fisiológico que tiene que darse de alguna otra manera. En algunos se representa con sintomatologías más rápidas que en otros, pero se nos va dando. Es una negación total a llegar a cierta edad. No admitimos que tenemos cierta edad o no nos gusta admitir que tenemos cierta edad. En una parte de la psicología es muy común encontrar a personas adultas. De ejemplo, no sé si como ustedes ya vieron, pero enfermería de la mujer. Si una mujer entra a los 36, 38 años y alguien le aconseja ir al ginecólogo porque ya se acerca su etapa de premenopausia, ella dice, no, yo todavía estoy joven. O si nosotros vemos a un varón que tiene 40 y tanto de años y le decimos, no te olvides que a esa edad hay que visitar al urólogo, no sé, yo estoy bien, a mí me funciona muy bien todo. Somos reacios y negativos al saber que el organismo de alguna manera va a dejar de funcionar, no digo que va a dejar de funcionar bien, pero va a llegar al punto de que puede crear complicaciones. ¿Por qué? Porque los cánceres de próstata en los pacientes de mayor de 40 años son asociados. Entonces, es para prevenir, no para decirle que ya no le funciona la próstata o no le funciona el órgano viril. En las mujeres, a partir de los 39 años ya no quieren a veces ni siquiera acercarse porque el médico les diga premenopausia, porque no es que ya me está diciendo que está vieja. Es un proceso fisiológico que a todos nos da. Y negamos, y es una conducta psicológica,
y negamos el hecho de que necesitamos ya visitar a un médico, porque nos mantenemos y creamos barreras de que creemos de que nosotros todavía estamos, no, estamos jóvenes, estamos adolescentes, estamos adultos menores y no, yo no necesito, yo no necesito. Son conductas que nos pueden llevar a tener problemas posteriores. Porque el no hacernos control con el ginecólogo a las mujeres lo que nos va a causar es no detectar algún tipo de cáncer en el cuello uterino o cualquiera de los anexos. Y ya saben que el cáncer puede llegar a la muerte si no es tratado de manera pronta. El hombre, si no es diagnosticado de manera pronta la próstata, que es un órgano interno de paso más complejo aún de verificar, puede llevar a un problema. Retiran la próstata, claro, y una sonda vesical de por vida en el caso de que no se recuperó pronto el uréter. ¿Sí? Entonces, no son conductas normales negar el tener una edad y necesitar una opinión médica. Son conductas anormales. Otra conducta anormal que tenemos los adultos de edad promedio. Nos vemos delgados y creemos que estamos sanos y nos negamos a hacer exámenes de laboratorio porque nos salen colesteroles altos. ¿Por qué? Porque nos negamos. Creemos que estamos sanos por estar delgados y nos negamos a realizar un examen porque nos van a decir que estamos comiendo mal. O, como nos vemos delgados, yo no necesito ejercicio porque estoy delgado. Todos necesitamos realizar alguna actividad de ejercicio para mantener nuestra circulación adecuada y nuestros músculos funcionales. Pero nos negamos a recibir a que alguien nos diga necesitas hacer ejercicio porque te está creando la barriga, un ejemplo. Usted está haciendo panzón, estás creando tejido adiposo inadecuado. No, yo me siento bien, dicen. Negamos y creamos barreras y son conductas psicológicas que cuando ya vemos que son muy repetitivas, sabemos que ya hay un proceso de negación y necesita intervenir de alguna manera con alguna terapia para poder adaptar y para poder aceptar el proceso en el que tenemos. ¿Sí? Y una de las otras etapas donde se ven, se podría decir problemas, porque es más complejo aceptar, no digo que ya se van a morir, pero es la etapa que está más cercana a la muerte. Los cambios psicológicos por envejecimiento se van desarrollando de diferentes maneras. Algunos los adaptan muy bien, son muy conscientes. Hay otras personas, como vemos en la televisión, que no quieren ser viejas, viejos, ya no quieren asumir que tienen una edad como tal, ya son personas de 60 y tanto de años, ¿y qué hacen? Comienzan a operarse y llegan al punto de obsesionarse con las cirugías y ya uno ya ve anormal eso. Y es algo que se ve muy cotidiano en las personas que tienen la condición económica para hacerlo. Pero vemos a otras personas que tienen la misma edad y se han adaptado muy bien a su proceso de envejecimiento y las vemos de diferentes maneras. Vemos a personas adultas mayores que tienen conductas inadecuadas, como que quieren todavía vestirse de forma provocativa. No le digo que esté mal, pero tampoco creo que esté bien vestirse de minifalda teniendo 70 años, un ejemplo. Si ella se siente bien, bueno, pero estéticamente hablando, no se ve bien. Se tienen que acoplar a su cuerpo, porque es de la misma manera que yo tuviera 20 años y quiero usar un crop y tenga mi abdomen más grande que una embarazada de 8 meses. Estéticamente no está bien. Entonces, de la misma manera, más o menos vamos viendo conductas asociadas a que somos reacios y negativos a eso. Pero aquí le vamos a sumar a algo. Cuando ya existe la etapa del envejecimiento, existe una de las características muy principales en las que ya sean tal vez madres de hijos como tales mayores de 18 años, que ya no necesitan una atención o ya no dan la atención necesaria hacia los padres. El síndrome del nido vacío se le denomina. ¿Qué pasa? Yo ya mis hijos ya son mayores de 18 años, como dicen por ahí, ya no me paran mucho asunto, no me paran bola, trato de agarrarme al nieto que me den y se quieren hacer cargo de los nietos. No digo en todos, porque hay mucha gente que dice, no, yo les crío a ustedes, vaya para allá, críen a sus hijos. Pero existe el síndrome del nido vacío. ¿A qué se denomina esto? A yo no tener a quién cuidar, a yo no tener a quién centrar mi atención,
me siento sola y a veces agarro a cualquier nieto y me lo quiero hacer cargo y quito responsabilidades a otra persona por ese motivo. Y es uno de los procesos, ¿por qué? Porque ellos en algún momento quieren decir, no, yo sigo siendo útil y voy a seguir cuidando, voy a seguir criando porque yo sí puedo. Y es un proceso normal. Tienen que sí centrar sus actividades o su forma de vida en otras cosas, como paseos, a veces les gusta, ejemplo, la apicultura, les gusta criar plantas, les gusta salir, hacer algún tipo de caminata, etcétera. Pero el hecho de a veces tener una conducta, como les digo, el síndrome del nido vacío, quieren centrar su atención ahí y se hacen negativos al saber de que ya cumplieron el proceso como tal de criar, porque la misma fuerza, la misma vitalidad, todo ya no cumple. ¿Y a qué viene también esta parte de aquí? Su proceso cognitivo va disminuyendo, va cambiando. Ya va a haber episodios de falta de memoria, de olvidos como tal, como yo siempre les digo, de cosas sin importar. No, si ya se olvidan del hijo, ya se olvidan del nieto, ya se olvidan de dónde viven, ya son problemas como tal, ya de demencia o algún delirio como tal. La afectividad. Existen procesos que incluso se pueden ir determinando a problemas depresivos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de decir, es que yo ya tengo 70 años y ya estoy cerca de la muerte. Yo en algún momento me voy a morir. Existen sentimientos y pensamientos negativos que pueden estar asociados a su edad o a su proceso como tal de envejecimiento normal. ¿Sí? Ya no hay motivación como tal. Falta. ¿Por qué? Porque creen que, bueno, yo ya estoy mayor, yo ya qué me importa si yo ya no camino, si yo ya no como, yo ya no me baño. Es como ustedes querer bañar a un adulto mayor y decirle, tiene que bañarse todos los días, no, para que si nadie me va a oler, no, para que si nadie me va a visitar, no, para que si yo no voy a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Existe el proceso de, se quita, su negación va a existir, ya no va a haber motivación como tal. A menos de que el entorno donde estén, que no, que mi hija todos los días me lleva a esto, es que yo estoy a cargo de una tienda, yo atiendo, yo ayudo, yo esto va a cambiar como tal el proceso de conductas, porque el entorno le da para cambiar a veces, ¿sí? Dependencia. Hay algunos que crean el momento específico de decir, no, ahora yo necesito que me sirvan a mí. O ahora yo necesito de que tengo que tener que mis hijos me llamen, me visiten, me esto, lo. Crean una dependencia tras otras personas, tras otros sentimientos, a algo. Y a veces está asociada el daño como tal motriz a las personas que están cerca o son del círculo social de un adulto mayor. Porque, ¿qué pasa? El adulto mayor a veces es tan, se podría decir, tan inteligente que crea dependencias que no tiene. Ejemplo, ay, es que me duele la rodilla, pásame esto. Ay, es que me duelen las rodillas, no quiero caminar, voy a pasar sentado todo el día aquí. Y yo, como hijo, como nieto, como sobrino, como cualquier cuidador o familiar cercano, yo le creo dependencias. Él va a depender de mí y necesita solo estar sentado, necesita que yo le pase, ya no camina, ya no se levanta, ya no esto. Y creo deterioros motrices a veces por eso. El paciente en algún momento tuvo un leve dolor de rodilla y yo ya le compré silla de ruedas para que no camine. Yo ya creo dependencias en ese paciente. Es que mucho ojo, el deterioro de la parte motriz de mis pacientes es a veces causados por los cuidadores y los familiares. Así que no tengo que tengo que evitar, no tengo que darle a ese paciente ese tipo de cosas, ¿sí? Cambios de personalidad. Con todo lo que hemos venido hablando, la negatividad, la dependencia, la afectividad, todo, es muy común que cambien la personalidad de los pacientes. Pero nuevamente les digo, cuando yo ya veo que la personalidad ha cambiado muy brusca, sus comportamientos son totalmente diferentes. Ya no estoy hablando solo de un cambio como tal de personalidad, ya puede haber un trastorno. Porque claro, mi familiar ya no quiere, ejemplo, salir. Dice, no, yo ya no quiero, pero se lo dicen de alguna manera porque ellos ya no necesitan o no desean estar a cada rato yendo porque dicen, ya no es que ya me duele la rodilla, no me siento bien, hace mucho ruido, etcétera, etcétera. O yo ya no escucho bien, ¿para qué voy a estar ahí? Ya. Pero el hecho de que todos los días comiencen a cambiar de personalidad, que sean agresivos,
que pasen llorando, que pasen haciendo actividades inadecuadas como qué, como lastimarse o lastimar a alguien más o golpear algo, un objeto, yo ya sé que son cambios bruscos de su conducta en su personalidad, pero ya puede estar afectando algo más. Y no nos olvidemos algo muy importante. Las demencias están muy asociadas a la avanzada edad. No es que por tener un adulto mayor va a ser que tenga demencia. La demencia senil que se la conocía anteriormente ya no existe. Ya los artículos hablan de que no se la debe de mencionar como una demencia senil. ¿Por qué? Nos daba a entender que demencia senil, ya listo, demencia por ser adulto mayor. No es que por ser adulto mayor somos dementes. Existen problemas, como ejemplo, los cuerpos de Becker, que son ciertos tipos de conductos que llevaban una actividad específica de la parte neurológica y activaban su parte cognitiva, su parte sensorial, su parte motriz. Pueden irse afectando por la demencia. Otra cosa, el Alzheimer. Está muy asociado a la adultez mayor y es el adulto mayor es el principal. ¿Por qué? Porque existe daño como tal específicamente en los tejidos del sistema nervioso central. Entonces, por eso está relacionado. Ustedes no ven un adulto mayor de 40 años. Es rarísimo, rarísimo, pero rarísimo encontrar un adulto mayor de 40, perdón, un adulto de 40 años con demencia, con Alzheimer. Es rarísimo. Puede que esté diagnosticado con algún tipo de déficit intelectual o de demencia, pero con Alzheimer es rarísimo, porque el Alzheimer está direccionado y asociado al daño neurológico de los tejidos como tal de esa parte específica, que está asociada al deterioro normal que va avanzando con la edad y que causa un proceso como tal. Otro, tenemos, como yo les decía, el Alzheimer es un proceso degenerativo que posteriormente va avanzando con adultez mayor. ¿Por qué? Porque al momento de saber que un adulto mayor ya está avanzando en su edad, sabemos que su estado de disfuncionalidad o de falta de circulación o de falta de actividad normal va a disminuir. En estos tratamientos, cuando tenemos pacientes con algún tipo de todo esto de lo que estamos hablando de la parte neurológica, los ejercicios de memoria, como que, ejemplo, los juegos comunes, de qué color era esto, de qué color era lo otro, o vamos a escribir colores, cosas, color con A, como nosotros sabíamos jugar. Son ejercicios de memoria que ayudan a reactivar, a que esas neuronas sigan haciendo sinapsis, a que esas neuronas sigan estimulándose mutuamente para poder funcionar correctamente en nosotros, ¿sí? Listo, jóvenes, esto es todo por la clase del día de hoy. Se hablaba más de la parte de la psicología según el avance de la edad como tal, pero me había olvidado, como yo les decía, de la clase esta de la psicología del dolor y cómo nosotros expresamos con sintomatología, ¿sí? No nos olvidemos que la parte más difícil de tratar en la psicología, según la parte de la evolución de la edad, es en la parte adolescente. Muy en cuenta, por favor, no hacer de menos ningún cambio de conducta, ningún cambio de sentimiento, ningún cambio de expresión, porque puede ser un detonante o un aviso de que algo esté pasando en ese adolescente. Dígame, Gisela. Listen, una pregunta. ¿Por qué, o sea, tiende a cambiar la persona? Bueno, en este caso no es solo en la edad, por la edad, no, porque igual es en jóvenes o en adultos. Por ejemplo, mi abuelito ya tiene 95 años Ya, y pero él, sinceramente, un día está bien, al otro día está mal y así como usted dijo, un día está feliz, al otro día, por ejemplo, a veces está hasta llorando sin motivo alguno. ya. Las conductas, como yo les digo, cuando son repetitivas pueden estar asociadas a un trastorno mental, como lo que hablamos la clase anterior. Puede que tenga algún problema de bipolaridad, porque el expresar su sentimiento, él está en un día, como usted dice, está bien, al día siguiente está mal. Su expresión de sentimientos es llanto, es alegría, puede que lo tenga.
O si nosotros nos sentamos a conversar con él, en el caso de que sea una persona lúcida, él le va a expresar y va a decir, no, es que yo me acuerdo de que ya tengo 95 años y me pongo a llorar porque ya sé que estoy cerca de la muerte y y me voy a despedir de ustedes y bla, bla, bla. Entonces, tengo que indagar el qué está sucediendo. Ahora, que si él dice sin motivo alguno, yo solo me pongo a llorar, algo puede que le esté afectando. No, a veces sabe decir que, o sea, porque él ya está de edad y no sabe qué va a hacer de los nietos y así él sabe decir así. Entonces, sí Pero tiene un motivo. ahí se acuerda cosas pasadas, como sé. Sí tiene un motivo y como les digo, igual como en la adolescencia, en la adultez mayor viene todas las memorias, todo lo que sucedió, todo lo que va a suceder y como usted lo dice, se empieza a acordar y piensa el qué va a pasar, qué va a suceder, qué será de mis nietos, qué será de mis hijos, ya se van a pelear por mi herencia, cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene un motivo aparente. Si no tuviera un motivo aparente, es un problema mental como tal, algún trastorno. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, Lisa. Dígame, Luis. Dicen buenas noches, compañero, buenas noches. Bueno, mire, bueno, esto de la adolescencia, ¿no? Bueno, es un poco curioso porque yo lo tengo en mi casa, ¿no? Un poco curioso le digo porque yo recuerdo, ¿no? Recuerdo cuando yo también era adolescente, sí eran las cositas muy diferentes a lo que soy. Si lo hablo por mi pequeño, ¿no? Es más curioso, ¿no? Es más curioso, eh, ya tiende él a su cuartito privado, pues ya no quiere casi bañarse conmigo. Son cositas ya que son muy, o sea, a mí parecer muy lindo, ¿no? Ya se cuida un poquito más, pero ya él ve, todo él ya ve en su situación, en la voz del mismo, está cambiando. Y como usted dice, ¿no? Sí hay que darles mucho más importancia en esa edad de ellos, ¿no? Porque es cuando uno más quiere enseñarles, porque usted sabe, la educación sale de casa mismo, ¿no es cierto? Sí. Y yo, sinceramente, eso de la adolescencia es muy bonito y yo lo vivo en casa, por eso le digo, y qué bien que diga usted, no, siempre hay que estar pendiente de los cambios de ellos mismos, ¿no es cierto? Ya sea, como le dije yo, la voz, o sea, él ya quiere hacer sus cositas ya privadas, pero obviamente, ¿no? Con mi situación, como darle la autorización misma yo, ¿no? Entonces sí, es muy bonito, mi licenciado, lo que es la adolescencia, o sea, de los jóvenes de hoy, ¿no? Claro. Volviendo a lo que usted dice de los cambios y la diferencia, es que también recordemos que ahorita existe más difusión de información de la que antes teníamos. Antes no era tan fácil ver noticias, ejemplo, ahorita vemos todo en el teléfono. Todo en antes la familia tenía un televisor y todos nos reuníamos a ver, un ejemplo. Ahora cada uno tiene su cuarto y qué también será que ve. Entonces también hay que incluso hasta eso, como usted lo dice, como hay tanta difusión de información, el mismo hecho de que las épocas cambian y la persona como tal en ese momento está cambiando, el adolescente, entonces todo es un conjunto de, y como usted lo dice, siempre con supervisión suya, con el que sea de aquí, vigilar porque puede causar alguna afectación. Los consejos, por favor, esos sean parte de. El dar educación sexual no quiere decir que le vayan a decir tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo. Es orientar, porque nadie va a decir yo le voy a obligar a que no lo haga, a menos que lo amarre en la casa y no lo deje salir en ningún lado. De alguna manera, así como ustedes son padres o tienen novios o tienen novias, créanme que lo van a hacer sus hijos también. La idea es orientar al bien y al mal. Y cada uno va a decidir, claro que siempre hay que orientarle al bien, ¿no? Pero siempre hay que indicar cuál es lo bueno y cuál es lo malo y cada uno va a decidir porque a ustedes nadie les obligó a tener hijos, creo yo. Entonces, de la misma manera, ellos van a buscar y van a ser direccionados correctamente por ustedes y va a ser la mejor cosa. Siempre vigilar eso. Luis, tú también alzaste la mano, dime. Buenas noches, sí, licenciado. Lo que es en la adolescencia, yo tengo a mi hermano que, o sea, yo me vine a vivir acá a Santo Domingo y yo también me lo traje y lo puse a estudiar.
Y él cambió lo que es mucho la actitud, o sea, ya solo pasaba en el teléfono, no quería hablar con nadie, cogió y se encerró. O sea, yo creo que es que por falta de atención o ya por el cambio de, o sea, de un lado a otro, que él se siente, o sea, se siente solo. Y incluso él a veces hasta se pone a llorar cuando mi mami lo llama o algo así. Es que hay que buscar el motivo, Luis. Eh, Les digo yo que cambié de ciudad de un momento a otro. Todo el ambiente, sus amigos, tal vez tenía alguna pareja, todo va cambiando y todo puede afectar. Y si tal vez fue un cambio sin consentimiento o sin aviso, se podría decir, peor aún. Entonces hay que vigilar constantemente, hay que preguntar, y como usted dice, a veces llora de la nada. Hay que, siempre y cuando lo deje, tampoco hay que obligar. Hay que indagar el qué está pasando, porque puede que sea algo más allá de, ¿sí? Busque conversación en el caso de ser mejor, y si no, como usted ya está estudiando y está leyendo, dígale, si necesitas conversar con alguien que no conozca, vamos, un psicólogo te va a escuchar y te va a dar un punto neutro porque no me conoce a mí, no te conoce a ti, no le conoce a nadie y tal vez te va a dar una opinión neutra, o sea, en medio, no está ni para ti, ni para ti, ni para nadie. Puede que a veces solo necesites ser escuchado por alguien más, ¿sí? Busque eso. Ya, listo. Gracias, licenciado. Ya. Rosario Zambrano, dígame. Listen, el problema de la variación de la persona, o sea, de que comiencen a variar con el pensamiento repetitivo, como usted dice, ¿podría tener una cierta edad o siempre son las personas mayores? Ya. O sea, Repíteme la pregunta porque no la entendí. ¿Me puede repetir, por favor? mira, o sea, a ver si me doy a entender. Quisiera saber es que si, por ejemplo, un chico de 20, de 25 años que comience a variar con la misma, se podría decir que comience, como usted dice, a repetir una sola cosa 3 y 4 y 5 veces, o sea, y usted dice que esa persona comienza como a variar porque a la final hay que ponerle atención porque ya no es una vez que esa persona está diciendo eso. No sé Ya. si me entiende. Sí, creo que la entendí. Verá, usted dice, ejemplo, yo tengo 28 años y 4 o 5 veces al día estoy que repito a quien sea, necesito esto, necesito lo otro y estoy queriendo llamar la atención de alguna manera. Es normal en mí y es normal en un adulto mayor, más o menos eso lo debe entender. En nadie es normal. Si yo ya veo que hay una conducta diferente, ejemplo, usted Rosario, no sé cuántos años, voy a tener un ejemplo, tiene 30 años. Todo el día le pasa 46. diciendo a su esposo, me duele la barriga, ¿sabes qué? Me caes mal. Todos los días le repito, y es una conducta en la cual yo ya estoy queriendo dar a entender algo. Entonces, así como el adulto mayor está queriendo dar a entender que necesita atención, usted de 30 años, 40, la edad que tenga, usted también está dando a entender que necesita una atención para algo. Y si yo tengo un adolescente o un adulto de 20 y algo de años y me está repitiendo lo mismo cada rato, algo necesita de atención. Algo, por algo me está refiriendo tanto. No es normal. Cuando la conducta extraña se está repitiendo muy seguido es porque necesita algún tipo de atención. ¿Sí? Entonces, busquen el motivo por el cual se está causando esa repetición y esa conducta se está dando tanto. ¿Sí? Gracias, Liz. Ya. Dayana, dígame. Buenas noches con todos. Licenciado, una pregunta. Es una pregunta salida del... No le escucho, Dayana. Se fue. No sé si soy yo o es usted. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí. Ya, es una pregunta salida del tema. Lo que pasa es que yo tengo un familiar que tiene un bebé Ya. y a ese bebé le están dando agua de ciruela. ¿Se le puede dar agua de ciruela a un bebé? No. El niño ya lleva Recordemos, 6 días estreñido. ya, peor aún, recordemos que si nosotros estamos viendo algo raro, usted, un ejemplo a quien sea, ¿no? Si yo dejo de hacer deposición un día, algo me está pasando.
Yo tengo que eliminar de alguna manera lo tóxico de mi organismo, que son expresados por orina y por heces y sudor. Peor 6 días un niño que le lleven al médico debe haber alguna parálisis intestinal o está muy estreñido. A veces las leches de tarro les estreñen mucho, no les diluyen bien o el mismo hecho de la leche de tarro. El niño tiene 1 mes recién. Que lo lleven al médico rápido porque puede hacer una ruptura intestinal. ¿Sí? Ok, No es correcto, gracias. no debemos dar aguas de nada. Bueno, anteriormente dábamos agua de anís, pero sí aliviaba los gases en realidad. Pero si un niño es bien tratado, sacado bien los gases, no necesita agua de nada. Porque la leche materna es suficiente, la leche tiene todo y mientras esté bien nutrido, créanme que no va a necesitar agua de nada. Y peor, agua de ciruela 6 días sin deposición, por favor. Usted como ya conoce, ya sabe, está estudiando, no es normal, nosotros tenemos que comer y eliminar lo que comemos. Ya un día como que Así ya, es. pero ya 6 días, no, algo está pasando, llevaránlo pronto mejor, ¿sí? Ok, gracias. Ya, Karina, dígame, ¿con qué terminamos? Karina. Bueno, se intimidó. Listo, entonces, cualquier duda, no se olviden, tienen mi número, me preguntan nomás sin ningún problema. Karina ya va a preguntar, que ya activó el micrófono. No, bueno. Nos vemos la próxima clase mañana, que es el refuerzo. No se preocupen, tienen dudas, me escriben nomás sin ningún problema, yo apenas pueda contestar. ¿Sí? Una buena noche con todos y que pasen muy bien. Buenas noches.